Hola hermanos y amigos, hoy les voy a hablar del tema de somos salvos por gracia por medio de la fe y la fe sin obras es muerta y ¿podrá tal fe salvar a alguno? Para poder comprender esta doctrina y de realmente dar una interpretación sana de esto, tenemos que revisar todo lo que la Biblia dice de este tema, respecto a este tema. Y el Espíritu Santo nos lo da en dos piezas fundamentales en la Escritura para armar el rompecabezas. La primera pieza, el Espíritu Santo se lo da al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y la segunda pieza se la da a Santiago, el hermano de Jesús, hijo de María, también en Santiago capítulo 2. Qué interesante porque el 2 en la Biblia tiene significados profundos, segunda venida de Jesús, dos pactos, entonces básicamente nos habla de una doctrina fundamental de la salvación. Y lo vamos a estudiar. Quiero que me acompañes. Efesios capítulo 2, verso 8 es el primero que voy a leer. Y vamos a analizar el aspecto de qué papel o qué rol tienen las obras en la salvación, en la fe. Vamos a leerlo. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia en griego es charis o charis y tiene muchos significados. Capacidad divina, favor, don, donativo, pero normalmente se toma el significado de don inmerecido, favor, regalo de Dios. Y se toma ese significado por lo siguiente que dice este verso. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por la fe, por supuesto, ¿sí? No puedes hacer las suficientes obras buenas para que te dejen entrar al cielo. Todas nuestras obras buenas y nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, como un trapo sucio. Es imposible que por obras buenas te dejen entrar al cielo. La entrada al cielo, el boleto al cielo, Jesús lo compró en la cruz, muriendo por nosotros en nuestro lugar y derramando su sangre preciosa. Es la única forma de salvarse y teniendo fe en lo que Jesús hizo en la cruz. En eso estamos de acuerdo. Pero aquí la cuestión es, ¿qué es fe? Fe es una mera idea intelectual de que Jesús murió por mí y solamente creyendo en mi mente, independientemente de mis obras, mis hechos, si obedezco o desobedezco, si yo tengo esa idea en mi mente me salvo. O fe involucra realmente obedecer, llevar a cabo la obediencia a Jesús. ¿Qué es fe? Y eso es lo que vamos a estudiar. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando estudiamos los hombres de fe, el capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, vamos a ver que todos los que tuvieron fe tuvieron obras, todos. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿qué obras tenía Abraham para que demostraran que él tenía fe? Cuando recibió la orden de salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y habitar en tiendas con Isaac y Jacob, Abraham obedeció. Cuando Abraham se le ordenó circuncidarse y a su casa y a Isaac, Abraham obedeció. La Biblia dice el justo por la fe vivirá. Dice que es justo, practica la justicia diaria, pero tiene fe al mismo tiempo. Nos podemos dar cuenta que la fe que no obedece para Dios no es fe. Si tus actos, tus hechos no demuestran que realmente crees una verdad, pues no la crees, aunque en tu mente la tengas presente. Si eres borracho, dices groserías, eres adúltero, idólatra, avaro, fornicario, peleonero, etc. Pero dices que crees en Jesús, no serías justificado para salvación, pues para Dios eso no es fe. Para ti lo podrá ser, pero fe no es solamente una idea, un conocimiento intelectual de la verdad. La fe se vive y se obedece, y lo vamos a ver, como Rahab la ramera, por la fe de que el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, recibió a los espías de Israel, los escondió del rey de Jericó, los mandó seguros por otro camino, y ella se salvó. Y Rahab la ramera entró a la genealogía del Mesías. Vamos a ver cómo Israel rodeó a Jericó y le dio 7 vueltas y después gritaron y cayeron los muros de Jericó por la fe. Vamos a ver cómo David mató a Goliat por la fe. Todos los hombres de Dios creyeron y avanzaron y tuvieron obras que respaldaban eso que creían. Y eso es fe para Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La Biblia dice que
Dios es quien concede el don de arrepentimiento para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que estábamos cautivos a su voluntad. El deseo de quererte arrepentir, de querer creer, es un regalo de Dios, es un favor inmerecido que no se obtiene por obras, ya lo comenté, sino solo por lo que Jesús hizo en la cruz. Y ese regalo de gracia se recibe por la fe, creyendo. Pero el que realmente cree va a hacer cambios en su vida. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, la salvación no es por obras. Pero aquí Santiago, el Espíritu Santo, lo trae para complementar y profundizar más sobre este tema. Si no es por obras, ¿quiere decir que solo creo en mi cabeza y puedo vivir la vida como quiero y me salvo? No, no es así. El justo tiene que ser justo. Por la fe, vivirá. Tiene dos. Tiene obediencia, tiene obras y al mismo tiempo tiene fe. Y Santiago nos lo viene a explicar. Vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiere decir que en el tiempo del fin, en el juicio final, muchos se van a acercar con Dios diciendo, yo creí, pero no obedeciste. Eso no es fe para Dios. Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle cuando no tiene obras? Por supuesto que no. Y nos pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y una fe muerta no te puede salvar. Dices que crees en Jesús, pero te tatúas, ves pornografía, ves películas horribles, ves películas de vampiros, de Harry Potter, brujería de Disney. ¿Podrá esa fe salvarte, esa que tú dices que es fe, pero para Dios no es fe? La fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago viene a demostrar que Dios solamente toma en cuenta la fe como fe que obedece. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí Dios le dice, bueno, tú crees que Jesús es Dios, pero no obedeces. Pues también, Satanás sabe esto. ¿Qué diferencia habría entre un demonio que sabe que Jesús es el Salvador y un cristiano que sabe que Jesús es el Salvador? ¿Qué diferencia habría? La diferencia es que el cristiano obedece. El demonio desobedece. Esa es la diferencia. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac y Abraham se lo entregó porque tenía fe que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de sentido figurado también le recibió. Entonces, dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, este verso es poderoso porque dice que la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Entonces, ¿Dios está tomando en cuenta la obra o la fe? La fe, pero una fe que no obedece, para Dios no es fe. Y esto es obvio, y nos puso el ejemplo de los demonios. Los demonios también creen, pero no obedecen. Entonces, aquí demostramos de una forma sana que la falta de obediencia es una falta de fe. Y podrá decir la persona, sí creo, pero es fe versión demonios, creen y no obedecen. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto es palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo en el contexto de la salvación, de la justificación, de la vida eterna. Ese es el contexto del pasaje. Si se hace una exégesis, está hablando de la salvación y de la justificación. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto contradice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice no por obras para que nadie se gloríe. No lo contradice, al contrario, lo confirma y nos pone varios ejemplos. Entonces, mis hermanos, cuando tú dices que crees en Jesús, realmente tu vida va a cambiar a empezar a vivir una vida santa, consagrada, obediente a lo que Jesús enseñó y dijo. Y esta es la verdadera fe que justifica, esta es la verdadera fe que salva.
Hay una secta moderna llamada calvinismo que predica la mentira de salvo siempre salvo, que dice, bueno, algo que no recibiste por obras lo vas a perder por obras. Ese es su argumento. Lo recibí por la fe, una fe que obedece. Pero en el momento que empiezas a desobedecer, ya no tienes fe. Y la Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Abre la posibilidad de que se puede retroceder para perdición, sino que retenemos la fe para salvación del alma. Y esa frase de retener la fe involucra obedecer lo que Jesús enseñó. Entonces, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Viene a demostrar que la fe obedece, y una fe que desobedece, para Dios eso no es fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y hoy tristemente muchas personas, quizá millones de personas que se llaman a sí mismos cristianos, que creen que van para el cielo pero no obedecen a Jesús, porque según ellos tienen fe. Revísate, examínate, ¿estás realmente en la fe? Eso nos dice Segunda de Corintios al final de la carta. Examinaos a vosotros mismos para ver si realmente estáis en la fe. Entonces, mis hermanos, cuando tú lees la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando tú lees lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, y tú lo pones en práctica, tú estás cavando y ahondando y edificando tu vida sobre la roca, y eso es fe genuina para Dios. Somos salvos por gracia, es un don inmerecido, es un favor que no podemos comprar, por supuesto, que se recibe por la fe. Cuando crees en el Evangelio de Jesús y pones por obra lo que crees, esa es la verdadera fe para Dios. Y es un don, es un favor inmerecido, es un regalo. Mucha gente no lo comprende, no lo entiende, pero lo entenderían si leyeran Efesios capítulo 2, verso 10, el verso que sigue. Somos creados en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, porque ahí nos muestra cómo es Dios operando en nosotros, haciendo esas buenas obras, el poder de Jesucristo manifestándose en nuestros miembros, ahora sí su verdadera gracia derramada. Y yo les digo, gracia no es permiso para pecar, gracia es poder para obedecer. Y el que dice que está en la gracia y no obedece, realmente no está en la verdadera gracia de Dios. Porque uno de los significados de gracia es capacidad, potencia de Dios para obrar algo, para hacer algo. Y mis hermanos, esa es la verdadera gracia de Dios. Y dice la Escritura, y con esto termino, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El mismo capítulo que nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras, nos está hablando de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿las obras son las que me hacen salvo? No, es la fe, pero una fe que no obedece, para Dios, no es fe. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios te dé sabiduría, entendimiento y revelación en este asunto, y logres escapar del grande engaño mundial que te dice que puedes ser salvo sin obedecer, solo creyendo en tu mente. Eso no es verdad. Te acabo de mostrar cómo la fe es íntimamente ligada con la obediencia a Jesús, y esas son obras que demuestran que tu fe es real. Espero que lo comprendas. Gloria a Dios.